Ahora, comencemos. La capilla olía a lirios y a madera vieja, un aroma que por siempre le recordaría a Adrián Domínguez la pérdida. Estaba sentado en la banca delantera, con su hijo de 16 años, Carlos, presionado contra su costado. Ambos estaban entumecidos mientras el pastor zumbaba lugares comunes genéricos sobre la vida de Elsa Domínguez. 72 años reducidos a 20 minutos de simpatía ensayada. La esposa de Adrián, Cristina, estaba sentada a su otro lado, pero había distancia entre ellos. La había habido durante años. Su mano descansaba sobre el brazo de él, una actuación para los dolientes detrás de ellos. Su familia llenaba las siguientes dos filas. Su padre, Antonio Muñoz, con su cabello plateado y sonrisa de político. Su madre, Amanda, con los labios fruncidos y ojos calculadores. Su hermano, Javier, cuyo traje costoso no podía ocultar la crueldad en su expresión. Los Muñoz habían sido generosos con los arreglos del funeral. Demasiado generosos. Habían insistido en encargarse de todo, el servicio, las flores, la recepción. Adrián había estado demasiado afligido para discutir, aunque algún instinto le había susurrado que debió haberlo hecho. Su madre había muerto repentinamente. Una caída por las escaleras en su casa. El forense dijo, trágico accidente. Había sido encontrada por su vecina hace 3 días, y ahora aquí estaban, diciéndole adiós. Carlos se movió a su lado, limpiándose los ojos. El chico había sido cercano a su abuela, más cercano que a Cristina, si Adrián era honesto. Elsa había sido la única fuente constante de amor incondicional en la vida de Carlos, especialmente después de que el padre de Adrián muriera hace 8 años. El servicio terminó. La gente desfiló ofreciendo condolencias que se desdibujaban juntas. Adrián estrechó manos, aceptó abrazos y se movió a través de todo mecánicamente. Entonces, Antonio Muñoz le agarró el hombro, guiándolo hacia un rincón tranquilo. Adrián, hijo, necesitamos discutir algo. La voz de Antonio llevaba ese tono autoritario que siempre había hecho sentir a Adrián como un niño siendo regañado. La casa de tu madre. Deberíamos vaciarla pronto. Ponerla en el mercado mientras la temporada de compras de primavera sigue fuerte. Adrián parpadeó. Papá, ella se fue hace solo 3 días. Lo sé, lo sé. La expresión de Antonio era comprensiva, pero sus ojos eran duros. Pero si se queda vacía, solo se va a deteriorar. Y francamente, mantener sus cosas alrededor solo hará el duelo más difícil. Confía en mí en esto. Las transiciones rápidas son más saludables. Necesitamos tomarnos nuestro tiempo. Adrián. Amanda apareció en su otro codo, flanqueándolo. Tu madre querría que siguieras adelante, no que te revolcaras en el dolor. Y esa casa, todas esas cosas viejas. No es bueno para Carlos estar rodeado de recuerdos. Carlos tenía buenos recuerdos de visitar la casa de la abuela Elsa todos los domingos para cenar. Adrián había planeado revisar sus pertenencias lentamente, dejando que Carlos conservara algunos recuerdos. Estamos planeando ayudar, añadió Javier, uniéndose al círculo. Este fin de semana, todos colaboraremos, lo haremos en un día o 2. Para hacértelo más fácil. Había algo en su urgencia que hizo que a Adrián se le erizara la piel. El mismo instinto que le había advertido durante los arreglos del funeral. Pero estaba cansado, de duelo, y los Muñoz tenían una forma de hacerlo dudar de sí mismo. Lo pensaré, dijo. El agarre de Antonio se tensó en su hombro. No del todo doloroso, pero cerca. No lo pienses demasiado. Estas cosas se manejan mejor rápidamente. El cierre, ya sabes. Esa noche, Adrián estaba de pie en su oficina en casa, mirando los planos arquitectónicos en su escritorio sin verlos. Antes de casarse con Cristina hace 14 años, había sido una estrella en ascenso en inteligencia militar, analítico, estratégico, bueno leyendo personas y situaciones. Luego conoció a Cristina en una gala benéfica que los Muñoz habían organizado y, en 6 meses, estaban casados. Mirando hacia atrás, ese romance vertiginoso siempre se había sentido extraño, como si hubiera sido arrastrado por una corriente que no podía resistir. Los Muñoz lo habían acogido inmediatamente. Antonio le ofreció un puesto en la firma de bienes raíces comerciales de la familia.
Adrián había declinado, queriendo mantener su independencia, pero habían sido insistentes ayudantes en el lanzamiento de su propia práctica de arquitectura. Lo suficientemente útiles como para que él les debiera favores. Siempre les debía. Carlos apareció en la puerta. «Papá, ¿estás bien?» Adrián se volvió, logrando una sonrisa para su hijo. Carlos tenía su altura y cabello oscuro, pero los ojos verdes de Cristina. Un buen chico. Inteligente, observador, amable. Todo lo que Adrián podría esperar. Solo pensando en la abuela. Carlos entró y cerró la puerta. La familia de mamá está actuando raro. ¿Cómo así? La forma en que siguen hablando de vaciar la casa de la abuela. Como si tuvieran miedo de que haya algo allí. Carlos lo miró a los ojos. Papá, escuché al tío Javier en el teléfono antes. Dijo que necesitaban asegurar la propiedad antes de que tú entraras solo. Los instintos de Adrián se agudizaron. ¿Estás seguro de que eso fue lo que dijo? Positivo. Y el abuelo Antonio le dijo que se asegurara de que no quedara nada atrás. ¿Qué significa eso? Antes de que Adrián pudiera responder, Cristina apareció detrás de Carlos. Ahí están ustedes dos. Adrián, tenemos que hablar sobre este fin de semana. Mis padres quieren empezar en la casa de mamá Elsa el sábado por la mañana. No he aceptado ese cronograma. La expresión de Cristina se endureció. Están tratando de ayudar. ¿Por qué estás siendo difícil? Mi madre murió hace 3 días, Cristina. No estoy siendo difícil. Estoy de duelo. Y revolcarse en el dolor no la traerá de vuelta. Cruzó los brazos. La casa debe ser atendida. Mi padre ya tiene compradores interesados. Podríamos tenerla vendida en un mes. ¿Compradores? Apenas está en la tierra y ya tienen compradores alineados. Se llama ser práctico. La voz de Cristina se elevó. Dios sabe que alguien en esta familia necesita serlo. Tu firma de arquitectura apenas cubre gastos. Nos estamos ahogando en la matrícula escolar de Carlos. Esta casa podría asegurarnos por años. Era una vieja discusión, una que Adrián se había cansado de pelear. Los Muñoz criticaban constantemente su gestión financiera mientras simultáneamente se insertaban en cada decisión. Él había querido enviar a Carlos a una escuela pública. Ellos habían insistido en la academia privada de élite y ofrecieron ayudar con la matrícula, otra deuda, otra obligación. Discutiremos esto más tarde, dijo Adrián en voz baja. Después de que Cristina se fue, Carlos susurró. Papá, algo está mal. Puedo sentirlo. Adrián abrazó a su hijo. Lo sé, hijo. Yo también lo siento. El viernes por la mañana, Adrián condujo solo a la casa de su madre. Les dijo a los Muñoz que necesitaba revisar un par de cosas antes de la sesión de limpieza del fin de semana. Antonio había aceptado a regañadientes, aunque había insistido en enviar a Javier con él. Adrián había declinado firmemente. La casa estaba tranquila bajo la pálida luz de la mañana. Pequeña, modesta, el hogar que Elsa había compartido con el padre de Adrián durante 40 años antes de su muerte. Adrián usó su llave para entrar, golpeado inmediatamente por la quietud. La presencia de su madre había llenado este lugar de calidez y vida. Ahora se sentía hueco. Caminó lentamente, notando cosas que había estado demasiado entumecido para ver en el funeral. Un leve olor a cloro en el pasillo cerca de las escaleras donde ella había caído. Eso era extraño. Su madre había sido meticulosa, pero el cloro parecía excesivo para una limpieza regular. Se arrodilló en la parte superior de las escaleras, examinando la alfombra. Había variaciones sutiles en el color, como si algo hubiera sido restregado vigorosamente. Su entrenamiento militar se activó. Estudió la escena como un analista, no como un hijo en duelo. La historia era que Elsa había tropezado bajando las escaleras, pero había marcas de rasguños en la pared que sugerían una lucha y el olor a cloro. Alguien había limpiado una escena del crimen. El teléfono de Adrián vibró. ¿Antonio? Javier dice que estás en la casa. No te excedas. No estás pensando con claridad.
¿Cómo sabía Javier que él estaba aquí? Adrián caminó hacia la ventana, escaneando la calle. Un Mercedes negro estaba a 3 casas de distancia, el auto de Javier. Lo estaban vigilando. Envió un mensaje de texto, solo despidiéndome de la casa. Me voy pronto. Pero no se fue. En cambio, fue a la habitación de su madre y cerró la puerta. Si estaban tan desesperados por entrar aquí, había algo que no querían que él encontrara. Y si su madre había sido asesinada, su instinto le decía que lo había sido, entonces ella podría haberle dejado respuestas. La habitación estaba ordenada como siempre. La cama hecha con esquinas perfectas, sus lentes de lectura en la mesa de noche junto a su Biblia. Adrián se paró en el centro de la habitación, pensando como su madre hubiera pensado. Ella había sido inteligente, cautelosa. Si hubiera escondido algo importante, ¿dónde lo pondría? Buscó metódicamente. Cajones de la cómoda, estantes del armario, detrás de los marcos de las fotos. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando sonó su teléfono. Carlos. Papá, ¿dónde estás? En casa de la abuela. ¿Qué? Mamá se está volviendo loca. Llamó al abuelo y ahora todos dicen que estás inestable y que no deberías estar allí solo. Van en camino hacia allá. Adrián miró su reloj. Tenía quizás 15 minutos. Carlos, necesito que confíes en mí. ¿Puedes decirles que acabo de llamarte y te dije que me iba? Cómprame algo de tiempo. Papá, ¿qué está pasando? No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo. Después de colgar, Adrián trabajó más rápido. Revisó debajo de la cama, detrás de la cabecera, dentro de las lámparas. Se le acababa el tiempo cuando recordó algo. Su padre dijo una vez, tu madre guarda todo lo importante en su Biblia. Incluso escribió nuestro aniversario allí como si fuera una fecha santa. Adrián tomó la Biblia de la mesa de noche, una versión Reina Valera de cuero gastado, con las páginas suaves por años de lectura. La hojeó con cuidado y allí, metido dentro de la contraportada, había un sobremanila sellado con cinta adhesiva. Su nombre estaba escrito en la cuidadosa caligrafía de su madre, Adrián Domínguez, privado. Sus manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje. Hijo. Si muero repentinamente, revisa la tabla del piso debajo de mi cama. Me han estado vigilando. Saben que yo sé. Lamento no habértelo dicho nunca. Protege a Carlos. No confíes en nadie de la familia Muñoz. Te amo, mamá. La sangre de Adrián se heló. Saben que yo sé. Su madre había sospechado que estaba en peligro. Se dejó caer de rodillas y miró debajo de la cama. El piso de madera parecía sólido, pero cuando presionó las tablas, una cedió ligeramente. La levantó con cuidado, revelando un espacio poco profundo debajo. Dentro había una caja fuerte de metal. Justo cuando la sacó, escuchó la puerta principal abrirse de golpe en la planta baja. Adrián. ¿Dónde estás? La voz de Antonio retumbó por toda la casa. Pasos pesados en las escaleras. Múltiples personas. Adrián agarró la caja fuerte y la metió bajo su chaqueta, volviendo a colocar la tabla del piso lo más rápido posible. Dejó caer la Biblia de nuevo en la mesa de noche, tratando de parecer casual mientras la puerta de la habitación se abría de golpe. Antonio estaba allí, Javier detrás de él. Ambos hombres respiraban con dificultad, con los ojos desorbitados. Cuando vieron a Adrián de pie junto a la cama, algo parecido al alivio parpadeó en el rostro de Antonio, seguido inmediatamente por sospecha. ¿Qué estás haciendo? Exigió Antonio. Diciendo adiós. Adrián mantuvo su voz firme a pesar de su corazón acelerado. Esta era su habitación. Quería un momento. Ya has tenido tu momento. Javier entró en la habitación, escaneando con la mirada. Hora de irse. Me iré cuando esté listo. La expresión de Antonio se endureció. Hijo, no estás pensando con claridad. El duelo puede hacer que la gente haga cosas irracionales. Estamos preocupados por ti. Lo suficientemente preocupados como para seguirme. Te estamos protegiendo de ti mismo.
Antonio se acercó más. ¿Ahora, has encontrado algo aquí? ¿Papeles? ¿Documentos? Tu madre a veces guardaba información familiar importante dispersa por ahí. Ahí estaba. La verdadera razón de su urgencia. No, mintió Adrián con fluidez. Solo su Biblia y algunas fotos viejas. Javier se dirigió a la mesa de noche, tomando la Biblia. La hojeó rápidamente, buscando el sobre que Adrián ya había tomado. Al no encontrar nada, apretó la mandíbula. Revisa debajo de la cama, ordenó Antonio. El corazón de Adrián martillaba mientras Javier se arrodillaba y miraba, pero él había reemplazado la tabla correctamente. Javier pasó sus manos sobre la madera, presionando, buscando. Nada parecía fuera de lugar. Está limpio, dijo finalmente Javier, con frustración evidente. Antonio estudió a Adrián con ojos calculadores. Creo que todos deberíamos ir a casa, descansar y empezar de nuevo mañana con la limpieza. De hecho, he cambiado de opinión sobre mañana, dijo Adrián. Necesito más tiempo antes de deshacerme de sus cosas. Adrián. Mi madre, mi cronograma. Adrián caminó hacia la puerta, obligándolos a apartarse. Les haré saber cuando esté listo. Al pasar, Antonio le agarró el brazo. El agarre era duro como el hierro, doloroso. No hagas esto difícil, por el bien de Carlos. La amenaza estaba apenas velada. Adrián miró a los ojos de su suegro y vio algo a lo que había estado ciego durante 14 años. Pura malicia. Suelta mi brazo. Por un largo momento, se miraron el uno al otro. Luego Antonio lo soltó, recuperando la sonrisa. Por supuesto. Somos familia. Solo queremos lo mejor para todos. Adrián bajó las escaleras y salió de la casa, sintiendo sus ojos quemándole la espalda. La caja fuerte era un peso duro contra sus costillas bajo su chaqueta. No respiró tranquilo hasta que estuvo en su auto conduciendo lejos. En su espejo retrovisor, vio a Antonio y Javier parados en la puerta viéndolo irse. Incluso desde esa distancia, podía ver la furia en sus rostros. Lo que fuera que hubiera en esta caja fuerte, su madre había muerto protegiéndolo, y los Muñoz la habían matado por ello. Adrián no fue a casa. En su lugar, condujo a una instalación de almacenamiento en las afueras de la ciudad, alquiló una unidad con efectivo y encerró la caja adentro. Cualesquiera que fueran los secretos que contenía, necesitaba abordarlos con cuidado. Los Muñoz eran peligrosos. La nota de su madre lo dejaba claro, y tenían a Carlos para usarlo como palanca. Se sentó en su auto en el estacionamiento, con las manos temblando por la adrenalina retardada. Su teléfono mostraba 6 llamadas perdidas de Cristina, 3 de Antonio. Las ignoró todas y llamó a Carlos. Papá, ¿estoy bien? Escucha con atención. Necesito que actúes normal alrededor de tu mamá y tus abuelos. ¿Puedes hacer eso? ¿Encontraste algo? Sí, pero no puedo contarte sobre eso todavía. No hasta que entienda con qué estamos tratando. ¿Puedes confiar en mí? Siempre. Bien. Si algo se siente mal, si alguien de la familia Muñoz intenta llevarte a algún lugar sin mí, llamas al 911 inmediatamente. ¿Entendido? Hubo una pausa. Papá, me estás asustando. Lo sé, hijo. Lo siento, pero necesito que seas inteligente y cuidadoso. Tu abuela me dejó información que cambia todo. Solo dame tiempo para averiguar cómo usarla. Después de colgar, Adrián se sentó por un largo momento, su entrenamiento militar luchando con su respuesta emocional. Necesitaba pensar estratégicamente, no reactivamente. Los Muñoz tenían poder, dinero, conexiones, influencia. Habían matado a su madre y lo hicieron parecer un accidente. No dudarían en hacerle lo mismo a él si se sentían amenazados. Pero habían cometido un error. Habían subestimado a Elsa Domínguez, una mujer que había pasado su vida preparándose para los peores escenarios después de perder a su esposo. Y ahora, habían subestimado a su hijo. Adrián sacó su teléfono e hizo una llamada a un viejo contacto de sus días en el ejército. Domínguez, ¿realmente eres tú? La voz de Pablo Méndez sonaba sorprendida pero cálida. Hola,
Pablo. Necesito un favor. Uno grande. Nómbralo. Necesito verificaciones de antecedentes profundas. Completamente fuera de los registros. Y necesito equipo de vigilancia. Del tipo que no es exactamente legal. Pablo se quedó callado por un momento. ¿Estás en problemas? Mi madre fue asesinada. Hicieron que pareciera un accidente. Y las personas que lo hicieron están rodeando a mi familia. Jesús. ¿Tienes evidencia? Trabajando en ello. Por eso necesito tu ayuda. Dame 24 horas. Te conseguiré todo lo que necesitas. Adrián condujo a casa, preparándose para interpretar el papel de yerno afligido y dócil. Cuando entró por la puerta, Cristina lo estaba esperando, con los brazos cruzados y el rostro furioso. ¿Dónde has estado? Mi padre me llamó 3 veces. Dijo que estabas actuando paranoico e inestable. Fui a despedirme de la casa de mi madre. Lamento si eso incomoda el horario de tu familia. No seas sarcástico. Están preocupados por ti. Todos lo estamos. Adrián pasó junto a ella hacia las escaleras. Voy a ver a Carlos. Él está bien. Siempre está bien. La voz de Cristina se volvió fría. ¿Te importa más él que yo? Él es mi hijo y tú eres mi esposa. ¿O has olvidado eso? Adrián se detuvo en las escaleras, mirándola. ¿Realmente mirándola? ¿Cuándo se había convertido en una extraña? ¿O siempre lo había sido y él había estado demasiado ciego para ver? No he olvidado nada, dijo en voz baja. Ese es el problema. Encontró a Carlos en su habitación, con los auriculares puestos, fingiendo estudiar. Cuando Adrián entró, el chico se los quitó. Mamá está enojada. Me di cuenta. Adrián se sentó en el borde de la cama. ¿Estás bien? El abuelo llamó, preguntó si habías traído algo a casa de la abuela. La sangre de Adrián se heló. ¿Qué le dijiste? Que no te había visto traer nada. Pero papá. Sonaba intenso. Como si realmente necesitara saber. Buena respuesta. Mantén esa historia. Carlos estudió el rostro de su padre. Encontraste algo malo, ¿verdad? Encontré algo que explica mucho, pero necesito tiempo para averiguar cómo manejarlo de manera segura. ¿Puedes seguir actuando normal? Ve a la escuela. Ven a casa. Sé el buen nieto. Puedo actuar, pero papá, no soy un niño. Si estamos en peligro, quiero ayudar. Adrián sintió una oleada de orgullo. Carlos se estaba convirtiendo en un hombre. Valiente, leal, inteligente. Ayudas siendo cuidadoso y observador. Mira lo que hacen y dicen los Muñoz. Recuérdalo todo. ¿Puedes hacer eso? Sí, puedo hacer eso. Después de que Carlos se fue a dormir, Adrián se acostó en la cama junto a Cristina, mirando el techo. Ella estaba dormida o fingiendo estarlo. Pensó en los últimos 14 años. Conocerla había parecido el destino en ese momento. Esta hermosa mujer interesada en él, su familia tan acogedora. Pero mirando hacia atrás con ojos más claros, todo había sido orquestado. Cada paso de su relación había sido manejado por los Muñoz. ¿Por qué? ¿Qué querían de él? ¿O qué habían querido de su madre? Necesitaba entrar en esa caja fuerte, pero no aquí. No donde los Muñoz pudieran encontrarla. Tendría que esperar el momento adecuado. Mañana comenzaría a armar su caso. No solo evidencia del asesinato de su madre, sino entender el alcance total de lo que sea que los Muñoz estuvieran ocultando, y luego les haría pagar por lo que habían hecho. El sábado por la mañana llegó con un frío inusual. Adrián se despertó temprano, escabulléndose antes de que Cristina se moviera. Condujo a una cafetería al otro lado de la ciudad, un lugar donde los Muñoz no pensarían buscar, y se encontró con Pablo Méndez. Pablo se veía igual que hace 8 años cuando habían servido juntos. Corte de pelo militar, ojos agudos, la postura alerta de alguien que había pasado tiempo en lugares peligrosos. Deslizó una bolsa de lona sobre la mesa.
Todo lo que pediste. Vigilancia de audio, rastreadores GPS, algunos otros juguetes. También realicé verificaciones preliminares sobre la familia Muñoz. Sacó una carpeta. Adrián, ¿en qué diablos te has metido? ¿Qué encontraste? Antonio Muñoz, desarrollador inmobiliario, donante político, pilar de la comunidad. Excepto que cada negocio que ha iniciado quiebra en 3 años. Sin embargo, de alguna manera la familia sigue haciéndose más rica. Fraude de seguros. Esa es mi suposición. Pero es sofisticado. Encontré patrones. Negocios que se incendian. Socios que mueren en accidentes. Herencias oportunas. Nada comprobable, pero demasiadas coincidencias. Pablo se inclinó hacia adelante. Tu suegra, Amanda, ha estado casada 4 veces. Los 3 primeros maridos murieron dentro de los 5 años de matrimonio. Todos le dejaron todo. El estómago de Adrián se revolvió. ¿Y nadie investigó? Diferentes jurisdicciones, años de diferencia, todas causas aparentemente naturales o accidentes. Patrón clásico de viuda negra, pero lo suficientemente disperso para evitar la detección. ¿Qué hay de Javier? El junior sigue los pasos de papá. Cargos de asalto que desaparecieron, acusaciones de fraude de seguros, acusaciones de intimidación de testigos. Pero nada se pega. Los Muñoz tienen jueces, policías y abogados en su bolsillo en 3 estados. Adrián procesó esto. Son una familia criminal, esencialmente. Y son inteligentes al respecto. Nunca llamativos, siempre legítimos en la superficie, pero por debajo. Pablo sacudió la cabeza. ¿Cómo te enredaste con ellos? Me casé con ellos. Hace 14 años, conocí a Cristina en un evento de caridad. Salimos durante 6 meses, luego nos casamos. Mirando hacia atrás, todo sucedió tan rápido. Demasiado rápido. Tu madre lo sabía. Debe haberlo averiguado. Por eso la mataron. La expresión de Pablo se endureció. ¿Estás seguro de que fue asesinato? Estoy seguro. Y voy a probarlo. Adrián, esta gente está conectada. Si vas tras ellos. Mataron a mi madre. Han estado manipulando mi vida durante 14 años, y están amenazando a mi hijo. Adrián miró a los ojos de su amigo. No voy a retroceder. Pablo asintió lentamente. Entonces hagamos esto bien. ¿Cuál es tu jugada? Primero, necesito ver lo que mi madre me dejó. Ella tenía evidencia en algún lugar. Una vez que sepa con qué estamos tratando, puedo planear el siguiente movimiento. ¿Necesitas refuerzos? Todavía no, pero mantente cerca. Cuando me mueva contra ellos, necesitaré ayuda para asegurarme de que se mantenga. Después de que Pablo se fue, Adrián se sentó en la cabina bebiendo café frío y pensando. Ahora tenía equipo. Tenía información de antecedentes, pero necesitaba más. Necesitaba entender el alcance total de la operación de los Muñoz y el papel de su madre en descubrirlo. Su teléfono vibró. ¿Antonio? Cena familiar esta noche, 6 de la tarde. Se espera a todos. No era una petición. Era una orden. Adrián respondió, estaremos allí. Tenía unas pocas horas. Tiempo suficiente para recuperar la caja fuerte, examinar su contenido y prepararse para cualquier confrontación que se avecinara. La instalación de almacenamiento estaba tranquila un sábado por la mañana. Adrián revisó cuidadosamente si alguien lo seguía antes de entrar a su unidad. La caja fuerte estaba donde la había dejado, inocua y pesada. Trajo un juego de ganzúas de la bolsa de Pablo. La caja se abrió fácilmente. Su madre nunca había sido paranoica sobre asegurarla, había escondido lo suficientemente bien como para que encontrarla fuera la verdadera protección. Dentro había documentos, fotografías y una memoria USB. Adrián extendió todo, fotografiando cada artículo con su teléfono antes de examinarlos. Los documentos eran registros financieros, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro. Pero no de los negocios de los Muñoz. Estos pertenecían a otras personas.
Personas muertas. Martín Cruz, murió en un incendio en casa, 2009. Pago del seguro, 50 millones de pesos. Beneficiario, Antonio Muñoz. Rebeca Tapia, murió en un accidente automovilístico, 2011. Pago del seguro, 36 millones de pesos. Beneficiaria, Amanda Muñoz. La lista continuaba. 15 nombres en 20 años. Todos muertos. Todos con los Muñoz como beneficiarios. El patrón era claro, se hacían amigos de personas vulnerables, lograban ser nombrados beneficiarios o socios comerciales, y luego organizaban accidentes. Las fotografías mostraban a los Muñoz con estas víctimas, sonriendo en cenas, firmando documentos, asistiendo a funerales. Su madre había estado documentando sus crímenes durante años. ¿Pero por qué? ¿Cómo había descubierto esto? La respuesta estaba en una carta metida en el fondo de la caja. Fechada hace 14 años. Adrián, si estás leyendo esto, me he ido y has encontrado lo que esperaba que nunca necesitaras encontrar. Hace 14 años, los Muñoz te eligieron como objetivo. No al azar, sino a propósito. Acababas de heredar el dinero del seguro de vida de tu padre, 16 millones de pesos. Suficiente para hacerte valioso. Vi a Cristina perseguirte. Vi a su familia acogerte. Algo se sentía mal. Así que contraté a un investigador privado. Descubrió su patrón. Encuentran hombres jóvenes exitosos con dinero, diseñan matrimonios, luego los drenan sistemáticamente mientras establecen pólizas de seguro. Si la víctima sospecha o intenta irse, hay un accidente. ¿El amigo de la universidad de tu padre, Marcos Campos? ¿Recuerdas que murió en ese accidente de barco 2 años antes de que falleciera tu padre? Los Muñoz lo mataron. Se había negado a invertir en uno de los desarrollos de Antonio. Fui a la policía. Dijeron que necesitaba pruebas. Así que empecé a reunirlas. Cada víctima que pude encontrar, cada pago, cada conexión. Pero descubrieron que estaba investigando. La muerte de Marcos no fue coincidencia. Fue una advertencia para mí. Cuando tu padre murió poco después, me pregunté. Siempre me he preguntado. No podía decírtelo. Amabas a Cristina. Tenías a Carlos. No podía destruir tu familia sin pruebas absolutas. Así que seguí recolectando evidencia, seguí vigilando, rezando para que te mantuvieras a salvo. Si algo me ha pasado, significa que han decidido que soy demasiado peligrosa para vivir. No confíes en ellos. No confíes en Cristina. Ella sabe lo que es su familia. Ella es parte de ello. Protege a Carlos. Protégete a ti mismo. Lleva esta evidencia a la Fiscalía Federal, no a la policía local. Los Muñoz tienen comprada a demasiada gente localmente. Lamento no haber podido salvarte de ellos antes. Lamento todo. Te amo, mamá. Adrián leyó la carta 3 veces. Cada palabra era un cuchillo en el corazón. Su padre podría haber sido asesinado. Su matrimonio era una estafa. Toda su vida adulta había sido una mentira. ¿Y Carlos? Dios, Carlos, nacido en una familia de asesinos. Revisó la memoria USB en su laptop. Contenía copias de todo. Vídeos que su madre había grabado en secreto, más documentos financieros, testimonio de un investigador privado. Suficiente para destruir a los Muñoz. Pero su madre tenía razón al ser cuidadosa. Ir a las autoridades locales sería peligroso. Los Muñoz tenían conexiones en todas partes. Necesitaba un plan, no solo para exponerlos, sino para asegurarse de que no pudieran lastimar a Carlos en represalia. Adrián empacó todo de nuevo en la caja, luego hizo copias de la memoria USB, escondiéndolas en diferentes lugares. Pensó en su madre pasando 14 años viviendo con este conocimiento, tratando de protegerlo mientras reunía munición contra sus enemigos. Ella había sido una guerrera, tranquila, paciente, mortal. Él la honraría siendo lo mismo. El complejo familiar de los Muñoz se asentaba en 20 acres, unas 8 hectáreas, fuera de la ciudad, una finca extensa que gritaba dinero viejo.
Aunque Antonio había crecido en un barrio pobre, Adrián condujo a través de las puertas a las 6 de la tarde exactamente. Carlos a su lado en el asiento del pasajero. ¿Estás bien, papá? Lo estaré. Recuerda lo que dije. Sé educado. Sé observador. No te involucres. Entendido. Cristina había conducido por separado, alegando que necesitaba ayudar a su madre a preparar todo. Más probablemente, quería informarles sobre el comportamiento de Adrián. La casa principal estaba iluminada, con autos llenando la entrada circular. Esto no era solo una cena familiar. Los Muñoz habían invitado a otros. Adrián reconoció a socios comerciales, políticos locales, incluso un juez. Estaban haciendo un espectáculo de normalidad, de unión familiar, donde estaban reuniendo testigos de su comportamiento inestable. Antonio los saludó en la puerta, todo calidez y bienvenida. Adrián, Carlos, qué alegría que llegaron. Pasen, pasen. La casa estaba decorada con un gusto costoso, pero sin calidez. Todo era para el espectáculo. Adrián siguió a Antonio hacia la gran sala donde 40 personas se mezclaban con bebidas y aperitivos. Amanda se acercó, besando la mejilla de Carlos. Mi nieto luce tan guapo. Estás creciendo demasiado rápido. Hola, abuela Amanda. Adrián, querido, te ves cansado. ¿Estás durmiendo? Tenemos algunos médicos maravillosos que podrían recetarte algo para ayudarte a pasar este momento difícil. Estoy bien. ¿Lo estás? Javier apareció, bebida en mano. Cristina dice que has estado actuando paranoico, desapareciendo por horas, negándote a comunicarte. Adrián mantuvo su expresión neutral. He estado de duelo por mi madre. Por supuesto, por supuesto. Antonio se unió a ellos, completando el círculo. Pero estamos preocupados. El duelo puede hacer que la gente se comporte erráticamente. Hacer cosas que normalmente no harían. ¿Cómo qué? Como acusar a miembros de la familia de impropiedad. La sonrisa de Antonio era afilada. Hemos oído que has estado haciendo preguntas sobre nuestros negocios, nuestra historia familiar. Así que sabían que había estado investigando. Alguien les había dado el pitazo. Tendría que ser más cuidadoso. No he acusado a nadie de nada. Bien, porque la familia lo es todo y protegemos a nuestra familia. La mano de Antonio aterrizó en el hombro de Carlos, pesada y posesiva. ¿No es así, Carlos? Sí, señor. Adrián luchó contra el impulso de quitar esa mano por la fuerza. En cambio, sonrió. Carlos y yo deberíamos socializar. Discúlpennos. Dirigió a su hijo lejos, moviéndose a través de la multitud. Carlos susurró. Eso fue espeluznante. Muy. Mantente cerca de mí. Encontraron un rincón tranquilo. Adrián observó a los Muñoz trabajar la sala, encantando a todos, interpretando el papel de anfitriones perfectos. ¿Cuántas personas aquí sabían la verdad? ¿Cuántos eran cómplices? Una mujer se acercó, Virginia Herrera, una regidora de la ciudad. Adrián, lamento mucho escuchar sobre tu madre. Elsa era una mujer encantadora. Gracias. Antonio me dice que estás pensando en vender su casa. Podría tener algunas partes interesadas. De hecho, he decidido conservarla. La sonrisa de Virginia vaciló. Oh. Bueno, si cambias de opinión, házmelo saber. Los Muñoz son muy buenos facilitando estas transiciones. Después de que ella se fue, Carlos murmuró. Están tratando de conseguir la casa de la abuela. ¿Qué? Porque piensan que hay algo en ella. Necesitan encontrar la evidencia. Sí, pero yo llegué allí primero. La cena fue un asunto elaborado, atendido por meseros, formal, diseñado para impresionar. Adrián estaba sentado entre Cristina y Amanda, con Carlos al otro lado de la mesa junto a Javier. Colocación estratégica, manteniéndolos separados. A mitad de la comida, Antonio se puso de pie, golpeando su copa. Un brindis por la familia. Por permanecer unidos en tiempos difíciles.
Por confiar los unos en los otros sin importar qué. Todos levantaron sus copas. Adrián también lo hizo, encontrando los ojos de Antonio al otro lado de la mesa. El mensaje era claro: alinéate o enfrenta las consecuencias. Después de la cena, Antonio llevó a Adrián a su estudio. Solo los dos. Siéntate. Adrián permaneció de pie. ¿Es esto otra conferencia sobre el manejo del duelo? Esto es un chequeo de realidad. La fachada de Antonio cayó, revelando al depredador debajo. Sé que encontraste algo en la casa de tu madre. Sé que has estado investigando a mi familia, y sé que estás planeando algo estúpido. ¿Lo estoy? Elsa era una anciana entrometida que no podía dejar las cosas en paz. Metió su nariz donde no pertenecía, y eso la hizo que la mataran. Ahí estaba, una confesión. Ustedes la asesinaron. Eliminé un obstáculo. Había estado reuniendo evidencia durante años, pensando que podía protegerte, pero no pudo. Nadie puede. Antonio se acercó más. Te casaste con esta familia. Tuviste un hijo con mi hija. Estás atado a nosotros ahora. Te guste o no. Podría ir a la policía. ¿Con qué? Especulación. Evidencia circunstancial reunida por una anciana paranoica. Incluso si tuvieras pruebas, lo cual no tienes, soy dueño de la mitad de los policías en esta ciudad, y la otra mitad me debe favores. Antonio sonrió. No puedes ganar, Adrián. Acéptalo. ¿Y si no lo hago? Entonces Carlos podría tener un accidente. Justo como tu madre. Justo como tu padre. La visión de Adrián se nubló de rojo. Mataste a mi padre también. Se estaba volviendo sospechoso, haciendo preguntas sobre por qué ciertos acuerdos comerciales no estaban funcionando. Iba a auditar la firma. No podíamos permitir eso. Antonio se encogió de hombros. Los ataques al corazón son muy convenientes. Las manos de Adrián se cerraron en puños. Cada instinto gritaba atacar. Herir a este hombre que destruyó a su familia. Pero Carlos estaba en la otra habitación. Y Antonio tenía razón en una cosa: necesitaba pruebas, no venganza. Aún no. Entonces, ¿qué pasa ahora? Adrián forzó su voz a mantenerse calmada. Ahora te alineas. Dejas de investigar. Vendes la casa de tu madre a través de nuestros asociados. Nos dejas manejar tus finanzas y tu vida como lo hemos estado haciendo durante 14 años. Y mantienes la boca cerrada. ¿Y si hago todo eso? Entonces Carlos vive para graduarse de la preparatoria, tal vez incluso de la universidad. La sonrisa de Antonio era fría. Toma la decisión correcta, Adrián. Por tu hijo. Adrián estudió a su suegro. Este asesino, este monstruo que destruyó todo lo que amaba. Y tomó su decisión. Tienes razón, dijo en voz baja. No puedo ganar. No contra todo tu poder y conexiones. Antonio se relajó ligeramente. Hombre inteligente. Sabía que entrarías en razón. Necesitaré unos días para procesar todo. Para hacer las paces con ello. Tómate una semana, luego empezaremos de nuevo. Un nuevo comienzo para la familia. Adrián asintió y salió del estudio, encontrando a Carlos esperando ansiosamente en el pasillo. Papá, nos vamos ahora. Dieron sus excusas y condujeron a casa en silencio. Solo cuando estuvieron a salvo en la oficina de Adrián con la puerta cerrada, Carlos habló. ¿Qué pasó? Tu abuelo confesó haber matado a la abuela Elsa y a mi padre, y tratar de controlar toda mi vida. El rostro de Carlos se puso pálido. Dijo eso en voz alta. Cree que estoy derrotado. Cree que me alinearé para protegerte. ¿Qué vamos a hacer? Adrián sacó su teléfono, revisando la aplicación que Pablo había instalado. En el bolsillo de su chaqueta había un dispositivo de grabación, de grado militar, imposible de detectar. Había capturado cada palabra que Antonio había dicho. Vamos a destruirlos, dijo Adrián. A todos ellos. Pero tenemos que ser inteligentes.
Son peligrosos, están conectados y no dudarán en lastimarnos si se sienten amenazados. Entonces necesitamos golpearlos tan fuerte que no puedan contraatacar. Adrián miró a su hijo, viendo determinación en esos ojos verdes. Esto no va a ser fácil. Va a ser peligroso. ¿Estás seguro de que quieres ser parte de ello? Mataron a la abuela Elsa. Mataron al abuelo. Nos han estado usando toda nuestra vida. La mandíbula de Carlos se tensó. Quiero que paguen. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Adrián expuso su plan pieza por pieza. Tomaría tiempo, precisión y coraje. Pero cuando terminara, los Muñoz perderían todo, y la justicia finalmente sería servida. La semana siguiente, Adrián interpretó su papel perfectamente. Fue dócil, derrotado, roto. Se reunió con el agente de bienes raíces de los Muñoz para listar la casa de su madre. Se disculpó con Cristina por su comportamiento errático. Asistió a una sesión de terapia que Antonio organizó con un psiquiatra en la nómina de los Muñoz. Mientras tanto, estaba armando su caso. Pablo Méndez lo ayudó a establecer vigilancia en el complejo de los Muñoz. Plantaron micrófonos en el estudio de Antonio, el auto de Javier y el teléfono de Amanda. Adrián escuchó horas de grabaciones, aprendiendo los secretos de la familia, sus operaciones, sus vulnerabilidades. Descubrió que estaban planeando una nueva estafa. Una viuda adinerada llamada Denise Macías había perdido a su esposo hace 6 meses y heredado 100 millones de pesos. Javier ya la estaba cortejando, jugando al pretendiente encantador. En un año, estaría casada, asegurada y muerta, a menos que Adrián lo detuviera. También aprendió sobre el papel de Cristina. Su esposa no era una espectadora inocente. Era una participante activa. Ella lo había elegido específicamente siguiendo las instrucciones de su padre. Cada momento de su relación había sido calculado. Incluso la concepción de Carlos había sido planeada, una forma de atar a Adrián más fuertemente a la familia. La traición caló hondo, pero Adrián usó el dolor como combustible. Trabajó metódicamente, documentando todo, construyendo un caso que no pudiera ser desestimado o enterrado. Carlos ayudó, demostrando ser tanto valiente como inteligente. Llevó un micrófono a las cenas familiares, grabó conversaciones con Javier y Amanda, interpretó al nieto inocente mientras reunía evidencia. Juntos, padre e hijo se convirtieron en una operación encubierta. 2 semanas después de la confrontación en el estudio de Antonio, Adrián tenía lo que necesitaba. Registros financieros probando fraude. Grabaciones admitiendo asesinatos. Documentación del patrón que abarcaba 2 décadas, suficiente para poner a toda la familia Muñoz en prisión de por vida. Pero ir a las autoridades locales todavía era demasiado arriesgado. Antonio tenía demasiadas conexiones. Un juez podría desestimar la evidencia. Un fiscal podría perder archivos. Los testigos podrían desaparecer. Adrián necesitaba ir a lo grande. Contactó a un reportero de una importante cadena nacional de noticias. León Fuentes, un periodista de investigación conocido por derribar políticos corruptos y criminales corporativos. León estaba basado en la Ciudad de México, lejos de la esfera de influencia local de los Muñoz. Se reunieron en un hotel en una ciudad neutral. Esto es increíble, dijo León, revisando la evidencia. El alcance de esto, la audacia. ¿Por qué nadie los ha atrapado antes? Son cuidadosos. Distribuyen sus operaciones a través de diferentes estados y jurisdicciones. Cultivan relaciones con la policía y jueces, y eliminan a cualquiera que se acerque demasiado. Adrián le mostró la grabación de la confesión de Antonio. Mi madre trató de detenerlos. La mataron por ello. Lo siento. León levantó la vista de su laptop. Pero entiendes lo que sucederá cuando esto se haga público. Los Muñoz vendrán por ti. Usarán cada recurso legal para destruir tu credibilidad, intimidar testigos y alargar esto en la corte. Lo sé. Por eso necesito que hagas esto bien. Fuentes herméticas, múltiples verificaciones independientes, todo según el libro. Hazlo tan limpio que no puedan atacarlo. Dame 3 semanas. Necesitaré verificar todo. Entrevistar fuentes adicionales.
Tal vez encontrar otras víctimas que quieran hablar oficialmente. Tienes 2 semanas. Después de eso, no puedo garantizar que los Muñoz no se den cuenta de lo que estoy haciendo. León asintió. Haré que funcione. Pero Adrián, necesitas tener cuidado. Esta gente ha matado antes. No dudarán en matar de nuevo. Cuento con que lo intenten. Adrián regresó a casa para encontrar a Cristina esperando en la habitación. Una maleta empacada en la cama. ¿Qué es esto?, preguntó él. Me voy. Voy a quedarme con mis padres por un tiempo. ¿Por qué? Ella se volvió para enfrentarlo. Y por primera vez en años, vio una emoción genuina en sus ojos. ¿Miedo? Mi padre sabe que estás planeando algo. No sabe qué, pero lo sabe. Y se está volviendo paranoico. Bajó la voz. Adrián, por favor, solo haz lo que él dice. Vende la casa. Deja de hacer preguntas. Sigue adelante. ¿O qué? O te matará y me hará mirar. Adrián estudió a su esposa. ¿Lo estaba advirtiendo por preocupación genuina? ¿O era esta otra manipulación? ¿Por qué te quedas con ellos?, preguntó. Eres inteligente, hermosa, capaz. Podrías haber tenido cualquier vida que quisieras. Esta es la única vida que conozco. Cristina miró hacia otro lado. Fui criada para hacer lo que ellos hacen. Para ser quien necesitan que sea. No hay escape. Siempre hay escape. No de una familia como la mía. Tomó su maleta. Lo siento, Adrián, por todo. Si me importabas, a mi manera. Y Carlos. Él merece algo mejor que nosotros. Después de que ella se fue, Adrián se quedó en la habitación vacía procesando. La advertencia de Cristina cambiaba las cosas. Si Antonio se estaba volviendo paranoico, podría actuar antes de lo esperado. Adrián necesitaba acelerar su cronograma. Llamó a León Fuentes. ¿Qué tan rápido puedes publicar si lo apresuro? 1 semana. Pero no será tan completo. 1 semana. Te conseguiré evidencia adicional. Nombres de otras víctimas, pruebas financieras, todo. Pero necesitamos movernos ahora. Después de colgar, Adrián se sentó con Carlos y le explicó la situación. Nos estamos quedando sin tiempo. Tu abuelo sospecha algo. Podría intentar lastimarnos antes de que podamos exponerlo. Entonces necesitamos protección. Ya la he arreglado. Adrián le mostró a Carlos un teléfono prepago. Pablo Méndez está en espera. Si algo me pasa, llamas a este número. Él te llevará a algún lugar seguro y se asegurará de que la evidencia se publique. Papá, no voy a dejarte. Puede que no tengas opción. Esa noche, Adrián no pudo dormir. Se levantó a las 2 de la madrugada y condujo a la casa de su madre. Estaba oscura, vacía, con el letrero de "Se vende" en el patio. Pero tenía una cosa más que recoger. En el ático, escondido detrás del aislamiento, había algo que su madre había mencionado en su carta. Un seguro de respaldo en caso de que algo le sucediera a la evidencia principal. ¿Lo encontró? Una segunda caja fuerte, más pequeña que la primera. Dentro había una confesión escrita con la letra de Amanda Muñoz, fechada hace 8 años. Detallaba cada asesinato, cada víctima, cada plan. Una admisión completa de culpa firmada y testificada. ¿Por qué había escrito esto Amanda? Adrián encontró la explicación en una nota adjunta. Elsa Domínguez, este es mi seguro de vida. Si mi esposo o hijo intentan eliminarme, esto se hace público. He hecho cosas terribles, pero quiero vivir. Esto asegura que lo haga. Si estás leyendo esto, significa que ya estoy muerta y mi seguro falló. Úsalo como quieras. Quémalos a todos. Adrián rió amargamente. Incluso entre asesinos, no había confianza. Fotografió cada página y se las envió a León Fuentes con un mensaje: publica en 3 días. Lanza la historia a las 6 de la tarde del jueves. Yo me encargaré del resto. Luego fue a casa y se preparó para la guerra.
El jueves por la mañana, Adrián despertó a Carlos temprano. Está sucediendo hoy. Necesitas estar listo. Estoy listo. Pablo te recogerá de la escuela a las 2 de la tarde. Te llevará a algún lugar seguro. Quédate allí hasta que vaya a buscarte. Papá. Sin discusiones. Necesito saber que estás protegido. Prométemelo. Carlos vaciló, luego asintió. Lo prometo. Pero es mejor que vuelvas. Lo haré. Después de que Carlos se fue a la escuela, Adrián hizo una serie de llamadas. A la oficina de la Fiscalía General de la República, FGR, solicitando que vieran las noticias de la noche. A su abogado, asegurando que su testamento y arreglos de custodia estuvieran actualizados. A Pablo Méndez, confirmando los planes de extracción. Luego condujo a la oficina de Antonio Muñoz en el centro. La recepcionista trató de detenerlo. El señor Muñoz está en una reunión. Adrián pasó junto a ella y abrió la puerta. Antonio estaba sentado con Javier y dos hombres que Adrián no reconoció. Probablemente abogados o socios comerciales. Tenemos que hablar, dijo Adrián. A solas. La expresión de Antonio se oscureció. Caballeros, denos un momento. Después de que los otros se fueron, Antonio se puso de pie. Tienes agallas. Lo sé todo. Los asesinatos, el fraude, los esquemas de seguros. Tengo evidencia, grabaciones, documentos, fotografías. Y en 4 horas, todo se hará público. El rostro de Antonio se puso blanco. ¿Estás mintiendo? ¿Lo estoy? Adrián sacó su teléfono y reprodujo la grabación de su conversación en el estudio. La voz de Antonio admitiendo asesinato. Clara como el agua. Eso es inadmisible en la corte. Grabado ilegalmente. No lo necesito para la corte. Lo necesito para la noticia nacional que saldrá a las 6 de la tarde. 20 años de crímenes documentados y verificados. Tú, Amanda, Javier y Cristina. Todo. Javier irrumpió por la puerta. Papá, tenemos un problema. Un reportero ha estado llamando a nuestros antiguos asociados haciendo preguntas. Se detuvo al ver a Adrián. Es él, dijo Antonio en voz baja. Él es la filtración. La mano de Javier se movió hacia su chaqueta, donde Adrián sabía que guardaba un arma. Adrián no se inmutó. Si me disparas, no importa. La historia igual sale. Pero agregas otro asesinato a tu lista y los federales estarán aún más motivados para derribarte. ¿Federales? Antonio rió. No nos tocarán. Tenemos demasiadas conexiones. Tenían conexiones. Tiempo pasado. He estado alertando sistemáticamente a las autoridades federales durante la última semana. Han estado armando su propio caso. Mi evidencia solo acelera su cronograma. Era una apuesta. Adrián había enviado información a la fiscalía, pero no sabía si realmente actuarían. Pero Antonio no sabía eso. Eres un hombre muerto, gruñó Javier. Tal vez, pero ustedes van a ir a prisión. Todos ustedes. Adrián miró a los ojos de Antonio. Mataste a mis padres. Manipulaste mi vida. Amenazaste a mi hijo. Así es como se ve la justicia. Antonio se movió con una velocidad sorprendente, lanzándose a través del escritorio. Pero Adrián estaba listo. 14 años de interpretar al yerno dócil los habían hecho subestimarlo. Habían olvidado que había sido inteligencia militar, entrenado en combate. Esquivó, atrapó el brazo de Antonio y usó su impulso para estamparlo de cara contra el escritorio. La sangre brotó de la nariz de Antonio. Javier sacó su arma, pero Adrián fue más rápido. Agarró un pisapapeles y lo lanzó, golpeando la mano de Javier. El arma resonó en el suelo. ¡Alto! Amanda estaba en la puerta, con su propia arma apuntando a Adrián. Aléjate de mi esposo. Adrián levantó las manos, retrocediendo. Amanda ayudó a Antonio a levantarse, la sangre corriendo por su rostro. ¿Crees que has ganado? La voz de Amanda era fría.
Te destruiremos. Destruiremos a Carlos. Haremos que desees no haber nacido nunca. Ya hicieron eso cuando mataron a mi madre. Elsa era débil. Sentimental. No podía ver el panorama general. ¿El panorama general de asesinar personas inocentes por dinero? Supervivencia, éxito, poder. Amanda sonrió. Cosas que nunca entendiste. Siempre fuiste débil, Adrián. Por eso fuiste un blanco tan fácil. Adrián miró su reloj. 3:47 de la tarde. Carlos estaría a salvo con Pablo ahora. La noticia saldría en poco más de 2 horas. Todo lo que tenía que hacer era sobrevivir ese tiempo. Dispárame o déjame ir. Pero decidan rápido. Cuanto más esperen, más parecerá premeditación cuando estalle la historia. Antonio se limpió la sangre de la cara. No hemos terminado. Ni de lejos. Pelearemos esto con cada recurso que tenemos. Buena suerte con eso. Adrián salió, esperando una bala en la espalda. Pero no llegó. Eran demasiado inteligentes para eso. Se reagruparían, planearían, estrategizarían. Pero era demasiado tarde. A las 5:45 de la tarde, Adrián estaba sentado en una habitación de hotel frente al agente especial de la Fiscalía, Mauricio Urbina. Había conducido directamente desde la oficina de los Muñoz al edificio federal, solicitando protección y ofreciendo testimonio. Hemos estado observando a la familia Muñoz durante 6 meses, dijo Mauricio. Pero son cuidadosos. No podíamos obtener suficiente para una orden de arresto. ¿Tienen suficiente ahora? Adrián entregó copias de todo. Esta es la investigación de mi madre. 14 años de evidencia, más mis propias grabaciones de las últimas 2 semanas. Mauricio hojeó los archivos, con los ojos abriéndose. Esto es exhaustivo. Mi madre murió por ello. Quiero asegurarme de que cuente. La noticia que sale en 10 minutos. Eso va a complicar las cosas. Los Muñoz sabrán que vamos por ellos. Que sepan que no pueden correr lo suficientemente lejos ni lo suficientemente rápido. Y la publicidad hará más difícil para ellos desaparecer evidencia. A las 5:58 de la tarde, Adrián encendió la televisión en la oficina del agente. El rostro de León Fuentes apareció, serio y profesional. Esta noche, exponemos a una familia de asesinos que ha operado a plena vista durante más de 20 años. La historia fue devastadora. Víctima tras víctima, sus historias contadas por familiares sobrevivientes, evidencia financiera mostrada en pantalla, análisis de expertos sobre el patrón y, finalmente, la grabación de Antonio admitiendo el asesinato. El teléfono de Adrián explotó con llamadas. Las ignoró todas excepto una, Pablo Méndez. Carlos está a salvo. Lo tengo en una ubicación segura. ¿Tú estás bien? Estoy bien, con los federales. Está hecho, Pablo. Finalmente está hecho. Mientras la noticia continuaba, Mauricio Urbina se puso de pie. Necesito hacer algunas llamadas. Órdenes de arresto, órdenes de allanamiento, coordinación con autoridades locales. Esta va a ser una noche larga. No voy a ninguna parte. Durante las siguientes 6 horas, Adrián vio cómo el imperio de los Muñoz se derrumbaba en tiempo real. Agentes federales allanaron el complejo familiar, la oficina de Antonio y el departamento de Javier. Los 3 Muñoz fueron arrestados por múltiples cargos de fraude, conspiración y asesinato. Cristina llamó a la medianoche. Adrián contestó. Nos destruiste, dijo ella en voz baja. Ustedes se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguré de que todos lo supieran. Traté de advertirte. Traté de decirte que te alejaras. Eras parte de ello, Cristina. Me atrajiste, ayudaste a manipularme, todo. Fui criada para hacerlo. Es todo lo que sabía. Esa no es una excusa. Tenías opciones. Las tomaste. Adrián hizo una pausa. Voy a solicitar el divorcio. Carlos se quedará conmigo. Tendrás visitas supervisadas solo si la corte lo permite. Merezco eso. Ella rió amargamente.
Merezco algo peor. Toda mi familia lo merece. Sí, lo merecen. Después de colgar, Adrián llamó a Pablo. ¿Puedo hablar con Carlos? Papá. La voz de Carlos estaba aliviada. Vi las noticias. Todos lo vieron. Está en todas partes. Lo sé, hijo. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Realmente van a ir a prisión? Todos ellos. Por el resto de sus vidas. Carlos se quedó callado por un momento. La abuela Elsa estaría orgullosa de ti. La garganta de Adrián se cerró. Ella estaría orgullosa de ambos. Fuiste valiente, Carlos. Ayudaste a derribar a personas muy peligrosas. ¿Cuándo puedo volver a casa? Dale unos días más. Deja que la fiscalía asegure todo. Luego comenzaremos a construir nuestra nueva vida sin los Muñoz. Sin los Muñoz. 3 meses después, Adrián estaba en un tribunal mientras el jurado leía su veredicto. En el cargo de asesinato en primer grado de Elsa Domínguez, encontramos al acusado, Antonio Muñoz, culpable. La sala del tribunal estalló. Adrián sintió la mano de Carlos apretar la suya. Habían asistido a cada día del juicio, viendo cómo la evidencia aumentaba, cómo los testigos testificaban, cómo los abogados de los Muñoz luchaban desesperadamente para crear una duda razonable. No había funcionado. La evidencia era abrumadora. Antonio fue condenado por 3 asesinatos, incluidos los padres de Adrián. Amanda fue condenada por 4 asesinatos de sus maridos anteriores. Javier obtuvo 40 años por conspiración y fraude, con cargos adicionales de asesinato pendientes en otras jurisdicciones. Cristina había aceptado un trato de culpabilidad, 15 años a cambio de testificar contra su familia. Se había parado en el estrado y contado todo, con la voz plana y sin emociones. Adrián había visto su testimonio sin satisfacción, solo tristeza por la vida que ella podría haber tenido si hubiera elegido diferente. En la sentencia, a Adrián se le permitió dar una declaración de impacto de la víctima. Elsa Domínguez era mi madre. Era amable, paciente y valiente. Cuando descubrió que la familia Muñoz me estaba eligiendo como objetivo, no huyó. No miró hacia otro lado. Pasó 14 años reuniendo evidencia para protegerme a mí y a mi hijo. La mataron por ello. La tiraron por las escaleras y lo escenificaron como un accidente. Pero ella tuvo la última palabra, porque su evidencia, su coraje, su determinación. Eso es lo que los derribó a todos ustedes. Mi padre, Marcos Domínguez, era un buen hombre. Le provocaron un ataque al corazón porque hizo demasiadas preguntas sobre sus prácticas comerciales. Han destruido familias. Han asesinado a personas inocentes. Han manipulado y controlado a todos a su alrededor. Pero cometieron un error. Subestimaron a una anciana tranquila que amaba a su hijo lo suficiente como para arriesgarlo todo. Y me subestimaron a mí. Antonio lo fulminó con la mirada desde la mesa de la defensa, el odio ardiendo en sus ojos. Espero que la prisión les dé tiempo para pensar en todas las vidas que han destruido, continuó Adrián. Espero que vivan lo suficiente para comprender completamente lo que han perdido, y espero que cada día recuerden que fueron derribados por las personas que consideraban débiles. El juez sentenció a Antonio a cadena perpetua. Amanda recibió lo mismo. Javier obtuvo 40 años. Afuera del tribunal, los reporteros pululaban. Adrián dio una breve declaración agradeciendo a la fiscalía, a los fiscales y a su madre por su coraje. Luego él y Carlos subieron al auto de Pablo Méndez y se alejaron. ¿A dónde?, preguntó Pablo. A casa, dijo Adrián. A nuestro verdadero hogar. Había comprado la casa de su madre a la herencia, renovándola completamente. La habitación de Carlos estaba pintada de su color favorito. Adrián había convertido la habitación de Elsa en un estudio, colgando su fotografía en la pared donde pudiera cuidarlos. Esa noche, cenaron en la mesa de la cocina, solo ellos dos. Adrián cocinó la receta de estofado de su madre. Carlos puso la mesa. Papá, dijo Carlos mientras comían, ¿qué pasa ahora? Ahora vivimos. Realmente vivimos. No más mentiras. No más manipulación.
solo nosotros construyendo la vida que queremos. Empiezo en la nueva escuela la próxima semana. Escuela pública. Tu elección. No la de ellos. Carlos sonrió. Estoy nervioso. Eso es normal, pero vas a estar genial. Eres valiente, inteligente y amable, justo como tu abuela. Limpiaron juntos, luego se sentaron en el porche viendo la puesta de sol. Era el mismo porche donde Adrián había pasado incontables tardes con su madre, escuchando sus historias, sintiéndose seguro. ¿Crees que ella lo sabe? Preguntó Carlos. ¿Que ganamos? Creo que lo sabe. Y creo que está orgullosa. La extraño. Yo también, hijo. Todos los días. Adrián puso su brazo alrededor de su hijo, abrazándolo fuerte. Habían sobrevivido a algo terrible. Habían enfrentado el mal y salido del otro lado marcados, pero enteros. Los Muñoz les habían quitado años. Pero también habían revelado una fuerza que Adrián no sabía que tenía. Y le habían mostrado a Carlos que enfrentarse al poder, luchar por la justicia y honrar a los que amas. Esas cosas importaban. Papá, dijo Carlos en voz baja. ¿Qué? Gracias. ¿Por qué? Por no rendirte. Por defenderte. Por hacerles pagar. Adrián miró a su hijo, este valiente joven que había enfrentado el peligro sin inmutarse, que había ayudado a derribar asesinos, que había perdido tanto pero permanecía inquebrantable. Lo hicimos juntos, dijo Adrián. Tú, yo y la abuela Elsa. Equipo Domínguez. Carlos se apoyó en su hombro. Equipo Domínguez. Mientras el sol se ocultaba bajo el horizonte, Adrián pensó en las últimas palabras de su madre para él: protege a Carlos. Protégete a ti mismo. No confíes en nadie de la familia Muñoz. Había hecho todo eso, pero más importante aún, había honrado su sacrificio. Había tomado sus 14 años de investigación peligrosa y los había convertido en justicia. Los Muñoz pasarían el resto de sus vidas en prisión. Las familias de sus víctimas tenían cierre, y Adrián y Carlos tenían su libertad. No era el final que Adrián había imaginado para su vida, pero era uno honesto, uno luchado con fuerza. Una victoria ganada a través del coraje, la inteligencia y el rechazo a aceptar la derrota. Elsa Domínguez habría estado orgullosa. Y para Adrián, eso era suficiente.